Bien, gracias por acompañarnos en estos estudios que tenemos a través de este canal de YouTube. Gracias por estudiar con nosotros. Hoy vamos a iniciar una serie de videos explicando esta nueva, no es nueva, sino esta reciclada corriente de el marcionismo, donde no les gusta el Dios del Antiguo Testamento y en su mente no logran entender por qué Dios en el Antiguo Testamento actuaba de la manera que actuaba y armonizarlo con lo que Dios dice en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. Y surgió de nuevo resurgió este marcionismo, que es tratar de hacer dos dioses, de decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Vamos a explicarlo. No había yo escuchado de esto, sino que me pidieron que hiciera una serie de estudios en cuanto a esto. No voy a mencionar los canales, hay varios canales en YouTube que hablan de este tema, pero es sumamente triste la forma en que usan las escrituras y cómo ellos tratan de probar estas doctrinas. Vamos a entrar al estudio. Déjenme preparar aquí todo. Bien, como les decía, esta corriente o esta ideología dicen que Jehová es Satanás, que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo diablo, el mismo Satanás. Y el Padre de Jesús es otro Dios diferente, dicen ellos. No es Jehová, es otro Dios diferente. Es el Dios creador, mientras que Satanás es el Dios que formó. Así lo explican, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo, pero es muy, muy absurda la forma en que usan las escrituras y que tratan de explicarla. ¿Qué más dicen? Que la ley dada a Moisés, el Dios que servía a Abraham, el Dios que servía a Moisés, el Dios de los profetas del Antiguo Testamento, de todos y cada uno de ellos era Jehová. Y si Jehová dio esa ley y Jehová es Satanás, por lo tanto esa ley es una ley dada por Satanás, no por el Dios verdadero, no por el Padre de Jesús. Esa es la idea. Me llevó algo de tiempo a entender qué era lo que querían probar, porque cuando usted escucha sus videos saltan de una cita a otra, hacen medias referencias, toman una palabra de un texto y lo de otra, no saben ni lo que quieren probar, no logras entender qué es lo que ellos quieren o desean probar con esta doctrina. Pero bueno, vi en varios canales, estuve analizando videos de diferentes canales y todos los canales que tienen esta corriente o esta línea de pensamiento, pues usan estos argumentos que vamos a estar viendo. Vamos a ver el primero hoy, que es los dos creadores. Uno de los canales, el que considero yo que estaba un poquito más organizada su forma de explicar, iniciaba con este argumento de los supuestos dos creadores, dos dioses diferentes, uno que crea y el otro que forma, y lo vamos a ir estudiando. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde surge toda esta corriente? Esta corriente es una corriente marcionista, podríamos decir el nuevo marcionismo de hoy en día, que dicen que el Jehová del Antiguo Testamento no es el Dios o el Padre de Jesús, sino Jehová es el mismo Satanás. Así lo dicen ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen, cuando miran que Jehová castigaba o emitía juicios sobre naciones y venía muerte sobre las personas, dicen, ya ves, Satanás extermina, Satanás mata a las personas, él ha sido homicida desde el principio, y empiezan a mencionar pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y por sus frutos los conoceréis. Usan también esa cita para decir que es el mismo Satanás y que está mostrando los frutos de que él es ese Dios asesino, ¿verdad? Homicida, mentiroso, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde surge esto? Esto no es nada nuevo. Esto surgió en los registros de la historia tenemos a este hombre llamado Marción de Sinope,
teólogo y filósofo de tendencias gnósticas y fundador de una secta cristiana que llevaba por nombre los Marcionitis o los Marcionistas. Nació en Sinope, por Ponto, región conocida ahora como Turquía. Probablemente fue hijo del obispo de esa ciudad. Sostenía una noción dualista de Dios, o sea que hay dos dioses. Basados en la enseñanza de los exponentes gnósticos romanos de su época, expuso una clara distinción, y este es el punto. Tratan de diferenciar el Dios que se describe en el Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento. Como a Marción no le gustaba este Dios del Antiguo Testamento, pues decidió crear él su propia teología y su propia explicación y hacer esta diferencia, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento es Satanás y el del Nuevo Testamento es el Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, y el del Antiguo Testamento es un Dios grotesco, un Dios agresivo, un Dios celoso, un Dios destructor, un Dios, en fin. Entonces hace esta distinción entre los dos dioses del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este hombre llamado Marción de Sinope, que es lo mismo que hacen esta secta que está por ahí publicando videos en internet en diferentes canales. El primero era, dicen ellos, el creador del mundo material y el juez, quien Marción calificaba de vano, ¿verdad? Enojado, cruel, ignorante e inferior, viéndolo como una versión de Murgio de la cultura clásica. Entonces el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, un Dios ignorante, un Dios inferior, y el Padre Jesús es un Dios diferente al del Antiguo Testamento. No es el Jehová del Antiguo Testamento. Esa es la corriente que ha surgido. El segundo Dios, decía Marción, decía, es el Dios eterno, el trascendente y absolutamente bueno, revelado en Jesucristo por venir directamente del Padre. El Padre es uno para Marción y Jehová es otro para él. Dice que estaba muy por encima del Dios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Su misión principal fue salvar a la humanidad de la esclavitud del mundo material. Entonces, dice que Cristo vino a salvar a las personas, vino a salvarlas de ese Dios llamado Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios cruel. Bien. Esto es lo que advertíamos. Si usted ha estudiado con nosotros en los videos que hemos estado subiendo y que están en nuestro canal, en las clases básicas advertíamos esto. Este tipo de enseñanzas, este tipo de doctrinas surgen por no tomar en cuenta principios básicos a la hora de estudiar la Biblia. Por ejemplo, la importancia de distinguir entre los dos pactos, la importancia de tomar en cuenta los contextos: inmediato, general, remoto, contexto histórico, etc. La importancia de tomar en cuenta figuras de lenguaje como la metáfora, la sinécdoca, el símil, la parábola, etc. Estas explicaciones que ellos dan son un ejemplo de ignorar todos estos principios de interpretación, porque cuando usted los oye, ignoran todo principio de interpretación. Ignoran figuras literarias, figuras de lenguaje, ignoran el contexto. Toman un texto fuera de su contexto, extraen del texto nada más la palabra que a ellos les guste, la demás lo ignoran, aun cuando el texto mismo les está contradiciendo su idea. Caen en ahora sí, como decía el Veriano en los videos pasados, en un hiperliteralismo, porque aunque frente a ellos en el texto están figuras de lenguaje, las ignoran y las toman literales. Esto es hiperliteralismo. Con esta forma de estudio, o sea, si ignoramos los contextos, si ignoramos las figuras de lenguaje, si ignoramos los pactos, si ignoramos cómo Dios actúa, si ignoramos el contexto general de la Biblia, pues con la Biblia podemos probar 1001 cosas. Pues obviamente escogiendo palabras de aquí y de allá y luego juntándoles y diciendo esto es lo que enseña la Biblia, cuando realmente no enseña eso. Se pueden probar doctrinas de las más absurdas que usted se puede imaginar. Basta con entrar a YouTube y ver personas que se dicen que han encontrado cosas ocultas en la Biblia y usan esta metodología, ¿okay? Ignorar los contextos, ignorar lo que dice el pasaje, ignorar figuras de lenguaje, tomar solo del pasaje o extraer nada más la palabra que le guste, ignorando todas las demás palabras que están ahí en el mismo versículo y en el capítulo. Y pues así pueden probar
hasta lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque pues están sacando de aquí y de allá sin tomar en cuenta y hacer un estudio honesto de la palabra de Dios, que es precisamente lo que estas personas no hacen. Estas personas dicen que ellos recibieron revelación de Dios y Dios les mostró cosas ocultas que antes no habían sido mencionados para que las personas puedan abrir los ojos a la verdad. Solo los inteligentes pueden entenderlo. Cada rato lo repiten en sus videos. Si usted no lo entiende, pues es que no es inteligente. Sigue con los ojos vendados a la verdad de lo que dice la Biblia, dicen ellos. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si... mire, si usted toma las clases básicas que pusimos ahí en YouTube, no necesitaría yo ni hacer estos videos. Usted mismo podría examinar cada uno de estos argumentos que ellos dan y sacar la mentira de lo que están diciendo. Porque ignoran las cosas más básicas a la hora de estudiar la Biblia. Bien. Vamos al video 1. Este es el video 1. Van a hacer una serie de videos, unos más largos que otros. Ya en los últimos videos van a hacer explicaciones muy cortas porque ya sus argumentos más que ellos consideran más fuertes, pues son los que vamos a tratar en los primeros videos. Ya los últimos son cosas que no prueban lo que ellos dicen que prueban, simplemente tratan de manipular el texto, pero los vamos a ir explicando. Bien, vamos al primero. El primero, ellos parten generalmente, en muchos de sus videos regresan constantemente a estas citas. Entonces, cuando regresan constantemente a las citas o mencionan constantemente unas mismas citas en diferentes videos, pues se entiende que estos son sus textos base o son su base para partir. Empiezan primero preparando el terreno, yendo por las ramas, yendo a mencionar otros versículos, pero y luego para tratar de sustentar todo eso toda esa paja que dijeron, van a estos supuestamente textos bases. ¿Y cuál es el argumento aquí? Ellos argumentan que hay dos creadores. El Dios verdadero que creó todas las cosas, y Jehová, el Dios falso, dicen ellos, o Satanás, que fue el que formó. No el que creó, sino que formó. Vamos a ver qué nos dicen. No les recomiendo que vaya y busque esto en internet. Si usted tiene un poco, como le decía, un poco de conocimiento básico de cómo estudiar la Biblia, esto es... de verdad, lo pensaba, no vale a veces ni la pena responderles porque es absurda la interpretación que hacen. Absurda. Carente totalmente de lógica, carente totalmente de sentido. Bueno, lo vamos a ir viendo. En la Biblia hay dos dioses, dicen ellos. Un Dios sin nombre, un Dios que no tiene nombre, que ese es el Dios verdadero, ese es el Padre de Jesús. Y otro Dios que sí tiene nombre, dicen ellos que ese Dios sí tiene cuerpo, ese Dios llamado Jehová. Y ese Dios llamado Jehová es la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Así lo mencionan ellos. Y nos llevan primero a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, ¿verdad? Y subrayan esa palabra, la recalcan. Note quién dice Dios. No le pone nombre, nada más dice Dios. No dice Jehová Dios. En Génesis 1, así lo argumentan ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, la bestia en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego nos hacen y nos recalcan. Note lo que dice el 27. Y creó Dios. ¿Se fijó? Creó, subraya la palabra, creó Dios, dicen ellos, al hombre, a su imagen, la imagen de Dios, lo creó. Segunda vez que dice que Dios creó, varón y hembra, los creó, tercera ocasión. Entonces este Dios es el Dios creador, el que creó al hombre, a imagen de Dios lo creó. Este Dios no es Jehová, dicen ellos, este es el Dios, el creador, el Padre de Jesús, no es Jehová. ¿De dónde sacan ellos? Esto ellos. Pues el texto no lo dice, pero ellos se lo ponen al texto. Okay. Luego, nos llevan a la siguiente cita. Ahora nos dicen, ese Dios que creó al hombre no es el Dios que formó al hombre, porque el Dios que formó al hombre sí tiene un nombre y se llama Jehová. No es el mismo Dios. Jehová, ellos afirman y ponen la idea aquí al texto, es el mismo Satanás.
Y lo mencionan, cuando usted dice Jehová es mi pastor, usted está diciendo el Dios destructor es mi pastor, el Dios que asesina es mi pastor. Usted está invocando destrucción sobre usted. Ok. Todavía no logran probar nada y ya están afirmando cosas, afirmaciones gratuitas por todos los videos que suben. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y luego nos llevan de Génesis 1:26 a Génesis 2:7. Dice, entonces, note, subraye, Jehová Dios formó. Este es otro Dios diferente. El primero no tiene nombre, el segundo se llama Jehová. ¿Ok? Mientras que el primero creó, el segundo formó. ¿Ok? Entonces no es lo mismo, dicen ellos. Formar, dicen en sus videos, es hacer algo de lo que ya está creado. Crear es hacer algo de la nada. De la nada y creas algo. Formar es dar forma con algo que ya está creado. Y aunque suena lógico, ¿verdad? Cuando dicen estas palabras, es un sinsentido lo que están diciendo, pero lo vamos a ir viendo. Entonces nos dicen, fíjese, subraye, Jehová Dios formó, Satanás formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el que le dio la vida al hombre fue Satanás, dicen ellos. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, formar y crear, dicen ellos, no es lo mismo. En Génesis 1:26, Dios, el Dios verdadero, creó al hombre y a la mujer. En Génesis 2:7, Jehová, el Dios que tiene un nombre, que no es el Dios verdadero, sino que es un Dios falso, fue el que formó, dicen ellos. ¿Okay? Yo no comparto esto. De hecho, estos pasajes no prueban lo que ellos dicen y lo vamos a mostrar. Seguimos. Vamos a dar la respuesta. La primera pregunta es, ¿estaba creado el hombre, es decir, Adán, antes de ser formado? ¿Sí o no? O sea, ¿estaba creado ya Adán antes de ser formado? Si ellos dicen que sí, entonces, ¿cómo podría Adán ser un hombre y tener ya forma de hombre antes de ser formado como hombre? O sea, ¿cómo podía Adán tener forma de hombre si no había sido formado como hombre? Si no había sido creado como hombre. Si responden que no, entonces crear y formar es en referencia al mismo hecho. Esto es, se da forma a algo que se crea. Cuando alguien va a crear algo, se le da forma de ese algo que se está creando. Por lo tanto, en esta comparación, en este capítulo 1 de Génesis y 2, es lo mismo. Mientras que en el capítulo 1 dice que Dios creó, y si lo creó, dice creó al hombre, pues entonces ya estaba con forma de hombre. Si no, como era un hombre, si no tenía la forma de hombre. Génesis capítulo 2 nos habla en una forma más detallada de cuál es el proceso que Dios hizo para crear y dar forma al hombre. El crear y formar van de la mano. ¿Okay? No podemos separar estos dos actos. Van de la mano. Van juntos. Bien, volvamos al texto. Si bien la definición de formar y crear no es lo mismo, porque son palabras diferentes, pero no se puede crear algo sin darle forma específica y distintiva a ese algo que se crea. Me explico. Si yo creo una pluma, le tengo que dar forma de pluma. La forma más fácil de entenderlo es como el alfarero va a crear un jarro, ¿no? Toma el barro y le empieza a dar forma de jarro, para que después de todo el proceso pueda decir he creado un jarro o he hecho un jarro. Crear, de la palabra vara, que significa crear, hacer, este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Solo Él puede crear en el sentido que está implícito en vara. El verbo expresa creación de la nada. Ahora, formar, yatzar, es forma, moldear. El término es corriente en todos los periodos del hebreo. En la lengua moderna se usa en el sentido de producir o se usa también en el sentido de crear. Cuando Dios estaba formando al hombre del polvo de la tierra, lo estaba creando.
El vocablo se encuentra un poco más de 60 veces en el Antiguo Testamento hebraico. Aparece por primera vez en Génesis 2:7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo cual refleja el significado básico de amoldar algo a una forma deseada. ¿Cómo Dios, por eso le hacía la pregunta, cómo Dios pudo haber creado al hombre y que el hombre ya existiera sin tener forma de hombre? Para que hubiera sido un hombre creado, primero se le tuvo que haber dado la forma de hombre para decir creé o hice al hombre. Ahora, ¿qué forma le dio Dios al hombre al crearlo? Pues le dio forma de hombre. No le dio forma de pez, no le dio forma de caballo, no le dio forma de planta, le dio forma de hombre. Cuando Dios crea al hombre, lo hace con forma de hombre. No podemos separar estas dos acciones, el crear y el formar. Porque para crear se le tiene que dar forma a algo. A eso que se está creando. Y dicen ellos el argumento, crear es hacer algo de la nada. Formar es dar forma de algo que ya está hecho. Sí, exacto. Dios creó al hombre, el hombre no estaba creado. Pero para crear al hombre, Dios utilizó algo que él ya había creado, que era el polvo de la tierra. Entonces, del polvo de la tierra le da forma al hombre para crear al hombre. ¿Ok? Ejemplo, vamos a Génesis 1, 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca... Ahora ellos dicen, esto es interesante porque dicen, el primer Dios crea al hombre, el segundo le da forma. Pero para crear al hombre se le tiene que dar forma de hombre. Entonces es el mismo Dios, no son dos dioses. Pero luego Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Note aquí esto. Según su género. Dios cuando creaba algo, lo hacía según su género. Le daba una forma y un género, una forma específica, un tipo específico. Sea bestias, serpientes, animales de la tierra, según su especie. Y fue así. El hombre tuvo su forma. El hombre fue formado con una forma específica, diferente a los demás animales de la creación, a todo lo demás creado, según su género. Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios le dio forma, Dios los creó, Dios los puso con un género, con un tipo, con una especie, porque para que fuera de esa especie tenía que tener la forma de esa especie, el tipo de esa especie. Entonces Dios formaba, creaba con un tipo específico. No podemos decir Dios creó sin dar forma, porque ¿qué creó entonces si no hizo algo con una forma específica? Pero vemos que todo lo que Dios creó, lo hizo según su especie, según su género. Ahora, preguntas. ¿Cómo sabemos entonces que un caballo creado no es un pez? Por su forma. Porque Dios formó al caballo con forma de caballo cuando lo creó. ¿Por qué sabemos que un pez es un pez y no es un caballo? Porque Dios formó a los peces con forma de pez cuando los creó y no con forma de caballo. ¿Cómo sabemos que un águila no es un hombre? ¿Cómo sabemos que una ballena no es un gato o un perro? Por su forma. Por su forma. Dios creó a la ballena con forma de ballena y al gato con forma de gato y no con forma de ballena al gato. Es como el alfarero. ¿Puede crear un jarro sin primero darle forma de jarro? Para crear un jarro o para hacer un jarro, primero tiene que darle la forma de un jarro. Si no, no podemos decir que, el alfarero, ¿verdad? Vamos a casa del alfarero y tiene ahí todo el barro amontonado, ¿verdad? Y le dice, ya, ahí está, ese es un jarro. Usted le va a decir, no, ese es un jarro, eso no es un jarro. Es un montón de barro. Pero eso no es un jarro. Para que sea un jarro, tiene que tener forma de jarro, o forma de plato, o forma de vaso. De la misma manera, ¿cómo Dios pudo crear al hombre sin antes darle forma de hombre? Es absurdo lo que ellos están diciendo.
No hay tal cosa como dos dioses en Génesis 1:26 y Génesis 2:7. ¿Cómo en Génesis 1:26 Dios pudo haber dicho, voy a crear al hombre, a los animales según su especie, ¿verdad? Le voy a crear al hombre y a la mujer sin forma? Y después quien les da la forma, supuestamente dicen ellos, es Satanás. Jehová, el llamado Satanás para ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible crear algo sin que ese algo tenga la forma de ese algo que se está creando? Ahora bien, suponiendo, ¿verdad?, sin conceder, ¿qué fue lo que formó Satanás? No, vamos a permitirles eso. Si en Génesis 2:7, ahí dice, pero lo formó. Ok, vamos a suponer que ustedes tengan la razón. Suponiendo, dándoles el privilegio de la duda. ¿Qué fue lo que formó Satanás? Porque dice que Dios creó, el primer Dios creó. Y si ya lo creó, ¿qué era lo que Satanás tenía que darle forma? ¿Por qué Satanás tenía que tomar polvo de la tierra para darle forma al hombre? ¿Que Dios no lo había creado ya? ¿Acaso Dios no terminó su creación? ¿La dejó a la mitad? Y le dijo, Satanás, tú termínala. Si Dios terminó su creación de manera completa y total, ¿qué es lo que nos dicen las Escrituras? ¿Qué fue lo que Satanás formó del polvo de la tierra? Si ya el hombre estaba creado. Si ya el hombre estaba formado. ¿Qué fue lo que Satanás formó? Mire, ¿por qué le digo esto? Vamos a ver si Dios acabó su creación o no la acabó. Si la dejó a la mitad para que Satanás hiciera su parte y él formara su propia creación o hiciera su propia creación. Pero el Dios creador, que ellos dicen que el primero, el de Génesis 1, dice, y acabó Dios, no dice Jehová Dios, que acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Terminó Dios de crear todo, sí o no? Terminó de crear a los peces con forma de pez, a la ballena con forma de ballena, al león con forma de león, al caballo con forma de caballo, a los árboles con forma de árbol. ¿Terminó Dios de crear? ¿Sí o no? Sí. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. No la dejó a medias. Y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Terminó o no terminó Dios? Sí. Entonces, ¿qué formó Satanás? ¿Qué formó si el hombre ya estaba formado? Si es que son dos dioses. ¿Qué formó Satanás del polvo de la tierra si el hombre ya estaba formado? Si el hombre ya estaba terminado. En Génesis 2:2-3. Dios terminó su creación. ¿Sí o no? Sí. No hay tal caso como dos dioses creadores. No existe eso de dos dioses creadores. Solamente está en la mente de ellos. Luego, si porque dice que formó al hombre, significa que Satanás creó al hombre, dándole la forma al hombre. Entonces significa que Satanás también formó los animales. ¿Qué formó de los animales? Porque sé que quizás en alguno de los videos escuchaba que cuando decía forma, él hacía referencia a como cuando usted instruye a alguien, ¿verdad? Pero no dice así, dice formó del polvo. No dice que lo instruyó en hacer ciertas cosas o lo manipuló, ¿verdad?, mentalmente o ideológicamente, sino que lo formó del polvo de la tierra. Ahora, si es así, entonces, ¿acaso Satanás también formó animales y creó animales aparte de los animales que creó Dios? Porque dice Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra. Jehová Dios formó pues de la tierra, y dicen que este Jehová Dios es Satanás. Formó de la tierra, igual que al hombre, de la tierra, del polvo de la tierra, así como el hombre, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viviesen como los había de amar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, ¿de dónde los formó? Del polvo de la tierra. Pero note la contradicción. Dicen que Jehová, que es Satanás, según ellos, formó los animales del polvo de la tierra.
En Génesis 1, 24, 25 dice, y luego dijo Dios, y aquí no dice Jehová, entonces según ellos este Dios es el Dios verdadero. Dice, produzca la tierra. El Dios verdadero, dicen ellos, creó todos los animales y las cosas del polvo de la tierra, y Satanás los formó del polvo de la tierra. Está hablando de lo mismo, no hay dos dioses ahí. Dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, la bestia, la serpiente, todos animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, Génesis 1, el Dios verdadero, dicen ellos, ya había creado los animales, ya los había hecho, pues salieron de la tierra, ya, produzca la tierra seres vivientes. Luego en Génesis 2, 19 dicen ellos que ese es Satanás y que Satanás también de la tierra produzca bestias del campo y todas las aves de los cielos. O sea, qué absurdos. Si Dios ya había terminado de crear todo en la tierra, incluyendo los animales, ¿qué fue lo que formó Satanás de la tierra? Si Dios ya había dicho a la tierra, produzca la tierra seres vivientes, y ya había terminado la creación de los animales, ¿qué fue lo que produjo Satanás? ¿De qué formó Satanás con el polvo de la tierra? Si ya lo formado ya había sido formado por el Dios verdadero. ¿No entiendes? Es un sinsentido lo que ellos dicen. Un sinsentido. Conclusión. Génesis 1 habla de una forma, en resumen, de la creación total de Dios. Cómo Dios en cada día, ¿qué hizo en cada día de manera resumida? Cómo llevó a cabo la creación. En Génesis 2 nos habla en detalle de ciertas partes de la creación. Por ejemplo, el hombre. Nos habla que en cuanto al hombre, dice, tomó, ¿verdad?, del polvo de la tierra y lo formó, sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Entonces vemos que se tomó en Génesis 2 a detalle ciertas cosas específicas como la creación del hombre. Entonces, en capítulo 1 es una forma rápida y resumida de toda la creación. Capítulo 2, una forma específica de ciertas cosas que quiso resaltar Dios a través de la inspiración que le da a Moisés para escribir esto. Entonces, nos habla de la creación del mismo Dios, no de otro Dios diferente en Génesis 2. Es el mismo Dios, el Dios Jehová, en una manera más detallada. Por lo tanto, Jehová no es Satanás y no hay dos dioses creadores. Entonces, crear y formar se refiere al mismo hecho y a la misma creación del mismo Dios, Dios Jehová, y no de Satanás. Tenemos que Jehová no es Satanás, ni hay dos creadores. ¿Ok? No hay dos dioses creadores. Cuando habla de formar y crear, para crear algo se le tiene que dar forma a ese algo que se está creando. ¿Verdad? Como el alfarero quiere crear un vaso, quiere hacer un vaso, tiene que darle forma de vaso, si no, no puede decir que ya creó un vaso. El tener un montón de barro hecho bola ahí arriba de la rueda donde trabaja, no quiere decir que ya es un vaso. Tiene que darle la forma de vaso para poder decir, el alfarero, he hecho un vaso. Entonces no son dos dioses. El Dios creador es el Dios formador, porque para crear algo tuvo que darle forma a ese algo que creó. ¿No, mis amigos? No aparece ahí. No aparece ese Dios Jehová Satanás que ustedes quieren probar. Ok, esta explicación es quitando toda la paja que ellos dicen en los videos, porque van a Génesis, le leen una parte de Génesis y lo llevan hasta el Nuevo Testamento, 3, 4, 5 versículos, y luego lo regresan a Génesis capítulo 2, le leen otra parte de Génesis capítulo 2, versículo 7, y luego se regresan al Nuevo Testamento y le dan un montón de versículos que no tienen nada que ver con lo que está narrando en Génesis, y luego lo regresan y le dicen, ya ve, entonces Jehová es Satanás mismo. Quitando toda esa paja que usan ellos para confundir a las personas, esto es lo que están diciendo. Así de simple, ¿verdad? Que un Dios fue el creador, el verdadero. El otro es el Dios formador y es Satanás. Pero no se dan cuenta que para crear algo se tiene que formar ese algo que se está creando.
No hay tal diferencia, no hay tal contradicción, no hay dos dioses, no hay tal cosa como que Jehová es Satanás el creador. Bien, vamos a ir al siguiente video. El siguiente video que vamos a analizar es un argumento más que presentan ellos, que es Satanás Jehová, o la serpiente antigua de Apocalipsis es Satanás Jehová. Y lo vamos a explicar, pero hasta el siguiente video. Así es que acompáñenos al siguiente video que vamos a estar transmitiendo. Por lo pronto me despido y Dios les bendiga, Jehová les bendiga, el Señor les bendiga. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra